servidor, integrantes de la Comisión Especial de Veracruz, hemos recibido a una comisión de amigos del diputado federal electo Rogelio Franco Castán, ex secretario de Gobierno de Veracruz, ex dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática y compañero de los órganos de dirección estatal y nacional de ese partido. Quiero informarles a ustedes que tanto el senador Mancera como su servidor, acompañados de la senadora Verónica Delgadillo, hemos recibido sus puntos de vista, sus opiniones sobre un tema bastante delicado, que como ustedes saben, cuando se instaló la comisión se advirtió que en todos los casos estarían documentadas las acciones apartadas del respeto a los derechos humanos y de la aplicación del Estado de Derecho. Como se trata de un caso con una significación muy especial, quiero solicitarle al senador Miguel Ángel Mancera sea tan amable en presentarles a ustedes, a las personas que forman parte de esta comisión, que hace presente las irregularidades que se han dado desde la detención arbitraria del diputado federal electo Rogelio Franco Castán. Cómo no, presidente, muy buen día a todas y a todos. Comentarles que nos acompañan hoy representantes de la defensa jurídica, de la defensa legal del diputado Rogelio Franco. Está nuestra presidenta de PRD en la Ciudad de México y nos acompañan consejeros nacionales de PRD y consejeras y consejeros estatales de PRD en Veracruz. Así como la senadora que ya había sido presentada, Verónica Delgadillo, y bueno, pues hemos escuchado de viva voz toda la problemática que está desarrollada en torno a esta detención del diputado federal Rogelio Franco Castán. Sí, se acordó para que pudiera darles información más detallada, que el responsable de la defensa jurídica sea tan amable en presentarse y presentarles los elementos que hacen para ellos insostenible la aplicación del Estado de Derecho en Veracruz. Muy buenas tardes a todos. Licenciado Luis Enrique González Lira, titular de la defensa del señor Rogelio Franco Castán, en todos sus procesos penales e incluso en los amparos sobre órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. Es obvio que lo que se está haciendo en contra del señor Rogelio Franco Castán en el estado de Veracruz es un acto arbitrario, injustificado y desapegado del Estado de Derecho. El señor Rogelio Franco Castán cuenta con 3 procesos actualmente en los que se encuentra vinculado. El primero, por el delito de ultrajes a la autoridad, delito llamado inconstitucional a todas luces, también contra las instituciones de seguridad pública en el Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz. Segundo proceso, extorsión, abuso de autoridad y contra la Administración de Justicia en el Distrito de Jalapa, Veracruz. Y el tercero, por el delito de peculado equiparado, de igual manera en el Distrito de Jalapa, Veracruz. 3 procesos en los cuales el señor Rogelio Franco Castán sufre la medida cautelar privativa de libertad de prisión preventiva, que de justificada o necesaria no tiene absolutamente nada. No hay absolutamente ningún elemento jurídico que acredite riesgo cautelar sobre el señor Rogelio Franco Castán como para que se encuentre actualmente tras las rejas siendo un preso político. Ni hablar de cada uno de los datos de prueba con lo que cuenta la Fiscalía en cada uno de estos procesos, no existe algún indicio, ni siquiera razonable,
para que estos tipos penales o hechos que la ley señala como delito se hayan establecido y haber sido merecedores de un auto de vinculación a proceso injustificado y arbitrario por parte de los jueces de control en el estado de Veracruz. Ni hablar de la orden de aprehensión que se giró en su momento en contra del señor Rogelio por el delito de violencia familiar. Delito de violencia familiar que actualmente se está utilizando como estandarte en el estado de Veracruz, pero basado en evidencia falsa, en evidencia errónea, porque el señor Rogelio Franco Castán cuenta con absolutamente todo el apoyo de su familia, de sus hijas e incluso de su actual pareja. La evidencia ha demostrado que el señor Rogelio Franco Castán no es un golpeador de mujeres, es víctima del sistema en el estado de Veracruz. Actualmente, también el señor Rogelio Franco Castán ha sido denunciado por un delito de sustracción y retención de menores, cuya orden de aprehensión pretende girarse y ejecutarse. Sin embargo, lo que no se dice es que este delito no se actualiza, porque si su menor hija se encuentra con el señor Rogelio, es porque el señor Rogelio había sufrido violencia y actualmente se encuentra al resguardo y protección de su propia familia. Por lo anterior es claro, no existe evidencia, no existe material probatorio para que el señor Rogelio Franco Castán se encuentre en una prisión preventiva, y lo único que lo tiene allí son absolutamente meras instrucciones. Muy bien, gracias. Para que tengan el contexto, el diputado Franco Castán estaba amparado frente a la denuncia de violencia familiar, entre otras razones, porque cuenta con la solidaridad y respaldo de sus hijas. Y el momento en que lo van a detener y muestra que está amparado es cuando de manera agresiva llegó un dispositivo de más de 20 elementos de seguridad a detenerlo, y cuando ven que está amparado, de todas maneras lo detienen y lo llevan al penal, y el argumento jurídico que utilizan es el delito de ultraje a la autoridad. Sobre ese particular, el compañero Manuel Bernal, quien ha sido dirigente en el estado de Veracruz del Partido de la Revolución Democrática, diputado, y además ha sido consejero estatal y nacional, desea hacer un comentario. Buenas tardes. Efectivamente, lo que habría que añadir es que de manera clara y contundente se puede afirmar y demostrar que Rogelio Franco Castán es un preso político del gobierno de Veracruz. En el mes de marzo del año anterior, el gobierno, a través de sus diputados locales de Morena, aprobó el tipo penal de ultrajes a la autoridad, y 2 días después fue aplicado y ejecutado en contra de Rogelio Franco Castán. Por cierto, esa ley en Veracruz es conocida como la Ley Franco, porque de manera exprofesa fue aprobada por el Congreso de Veracruz para su aplicación. Dicho sea que la utilizaron como un montaje, porque ellos traían la bandera de que Rogelio Franco había cometido delitos presuntamente contra la familia, lo cual hasta ahora es falso y no se ha justificado. Rogelio ha sido violentado de sus garantías, de sus derechos, y tenemos confianza que la justicia como herramienta fundamental va a ser primordial para alcanzar su libertad. Hoy mismo Veracruz está asfixiando porque Cuitlagua García Jiménez, utilizando esta vergonzosa figura y aberrante figura jurídica de ultrajes a la autoridad, tiene un sinnúmero de veracruzanos privados de su libertad. No solo es inconstitucional, que por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo declaró así en varias de las entidades de Veracruz.
ese tipo penal de ultrajes debe de ser inmediatamente derogado. No solo lastima a Rogelio Franco Castán, que está viviendo una situación verdaderamente lamentable, sino que castiga a la sociedad de Veracruz. Nosotros hemos seguido desde marzo del año anterior, hemos sido solidarios en la defensa y la justicia de Rogelio, porque estamos ciertos, como lo dice su equipo jurídico, que Rogelio Franco hasta hoy está demostrado que es un preso político, que la persecución que está haciendo el gobernador de Veracruz va a tener un límite, el límite de la ley. Y finalmente agradezco a los señores y señoras senadoras que nos ayuden, porque hay que voltear a ver al estado de Veracruz, porque no solo es Rogelio Franco Castán, ni del Río Virgen, sino que son un sinnúmero de veracruzanos. Y yo decía que se va a asfixiar porque el derecho va a poner en libertad a todos los presos políticos en el estado de Veracruz. Gracias. Gracias, señor Bernal. También planteó presentar a consideración de ustedes el caso familiar del diputado Rogelio Franco Castán. La licenciada Yasmín Copete Zapot, que tiene una responsabilidad de carácter político de una larga data en Veracruz. Ella ha sido diputada por el PRD, presidenta municipal, integrante de los órganos de dirección estatales y nacionales en sus órganos directivos, y desea compartirles con usted su preocupación en torno al ejercicio de la aplicación del Estado de Derecho en torno a la situación familiar de Rogelio. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. En un principio, agradecer la deferencia de los señores y señoras senadoras para podernos recibir y de esta manera sacar de Veracruz al ámbito nacional lo que sucede en nuestro estado. Efectivamente, es una barbarie lo que se vive. Y en el tema familiar nos consta, por la relación cercana con el diputado Rogelio Franco Castán, que es un padre de familia absolutamente responsable, que si sus hijas no están hoy aquí, es por lo comentado por los abogados, porque tienen denuncia y corren el riesgo de ser aprehendidas por el simple hecho de defender a su padre. ¿Quién mejor que las hijas que han vivido con él desde pequeñas pueden saber la vida que vivió con la madre de ellas? Y esto debe ser un indicio para que la autoridad lo tome en cuenta, porque si las hijas están hablando en favor de su padre, que desde el principio marcaron su raya con su mamá de no querer vivir con ellas, con ella, con la mamá, es una señal inequívoca de que el padre ha sido responsable, amoroso, respetuoso con ellas en todo momento. Así es que hoy hacemos el llamado al Poder Judicial para que realmente en Veracruz, si se juzgara conforme a derecho, esto no se viviera, pero es por consigna. Rogelio Franco Castán es un preso político, de eso no tenemos la menor duda. Así es que hacemos el llamado para que el Poder Judicial realmente actúe conforme a derecho. Es cuanto, gracias. Muy bien. Si existiera alguna pregunta, alguna ampliación de información que desearan ustedes, con mucho gusto les podemos ceder el uso de la palabra. No sé, profesora. Sí. Yo preguntándoles, hubo una denuncia, supongo, de la esposa del señor Rogelio, y por eso lo capturaron. Y preso político, ¿por qué? ¿Por sus actividades? ¿Por qué es un preso político? Tiene el uso de la palabra nuestro excompañero senador Arturo Hervis. ¿Por qué preso político? Primero,
El delito se aprueba en la Cámara 2 días antes de ultraje. De ultraje Y a la se le autoridad. aplican a Franco, que es diputado pluri, en la lista pluri es el número 2, iba a ser diputado por Veracruz. Estaba recorriendo el estado, eso incomodó al gobierno y aplicaron pues la aprehensión, a pesar de que tenía el amparo, ahí vemos la consigna, tenía el amparo sobre el delito de ultraje, y aún así, era el amparo familiar, contra violencia familiar, y aún así lo detienen y le aplican el delito recién aprobado. Hay audiencias que se han diferido 11 veces. También ahí es importante que veamos por qué. Y aquí, bueno, reafirmamos nuestro reconocimiento a los senadores que nos han estado apoyando, al licenciado Dante, al licenciado Mancera, a la senadora Verónica, a Ricardo, que jugó un papel importante ya en un caso en Veracruz sobre esto, para que pues se vea qué pasa con el Poder Judicial, por qué diferir las audiencias, y lo han venido dejando allí, difiriendo audiencias, y sigue cuando no hay elementos realmente sustanciales para que esté detenido Rogelio Franco. Todos los delitos, los otros 2 delitos que le aplican, fueron después de detenerlo. Integraron al viejo estilo del viejo régimen, integraron las carpetas, ya que lo detuvieron, empezaron a integrar carpetas en su contra, y no dudamos que aparezcan más carpetas integradas. Por eso su intervención de los senadores es muy importante. ¿Cuánto lleva preso? Desde el 10 meses. 10 meses, marzo. Hoy se cumplen 10 meses. La siguiente pregunta es de Juan Pablo Guerrero del Canal del Congreso. Senador Dante, senador Mancera, buenos días a todos. Preguntarles si con este caso, ¿cuántos suman de posibles violaciones al Estado de Derecho en Veracruz a partir de que la comisión empieza a recabar esta información de los casos? ¿Cuántos casos llevan? Y también si en algún momento ha habido un acercamiento de funcionarios del Poder Judicial o del gobierno de Veracruz para con la comisión para poder procesar estos temas de una forma política. En este momento hemos registrado más de 50 casos. Desde luego que este es uno más que tiene una especial relevancia porque se trata de un personaje de la vida pública del estado de Veracruz. Puedo además significar el hecho de que el motivo inicial de la detención, al no poderla lograr, supuestamente por violencia familiar, utilizan la figura que no sabía había sido aprobada 2 días antes por el Congreso. Y sí había escuchado que había la ley Franco, pero no la había en lo personal vinculado hasta que hemos tenido esta audiencia que ahora compartimos y es pública. Pero antes de informar a detalle a ustedes, tenemos que informarle a los integrantes de la comisión para que se tomen las previsiones correspondientes. Lo dijimos antes y lo queremos subrayar ahora, todos los casos tendrán que ser claramente documentados. Inclusive, al amparo de la información que usted nos da, compañero Bernal, le rogaría que nos hiciera llegar la fecha, como documental pública, la fecha de aprobación, la fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Estado y la orden de aprehensión en torno a la aplicación de ese delito, para que lo que nos están diciendo esté soportado en hechos. No se va a tratar de agraviar ni de lastimar a ninguna institución, pero sí de impedir que haya violaciones al Estado de Derecho. Senador, sería de otro tema, no sé si pueda ya en este momento. Dígame. Solamente preguntarle qué conversó con los académicos y estudiantes del CIDE y si ya hay una especie de diálogo entre las y los legisladores para
que venga a comparecer a la Comisión Permanente o al Senado la titular de CONACYT. Bueno, fueron recibidos más bien por ustedes, los medios de comunicación. Ellos hicieron una marcha para hacer un posicionamiento político, nos informaron que se los habían compartido a ustedes y tenían el deseo de que se les recibiera en el Senado. Lo hicimos. Creo que es un tema que está presente en la agenda nacional y hay que estar pendiente de ellos. En lo particular, creo que es un exceso no darle la independencia y autonomía a las instituciones de educación superior. Pero la verdad, para no distraernos, creo que tiene la mayor relevancia el que ustedes adviertan la presencia de personalidades, compañeros en la lucha política del diputado Rogelio Franco Castán y de los procedimientos llevados adelante al margen de la ley y utilizando el poder público para agraviar a un personaje que tiene una dimensión importante en la vida pública del Estado de Veracruz. De verdad, por su presencia y atención, muchas gracias. Vamos a seguir trabajando con ellos. Aclaración. Sí. Escuché ayer o anoche en el noticiero de Ciro Gómez Leiva que ya se iba a derogar este delito de ultraje a la autoridad, ¿es correcto? Bueno, sobre ese tema quiero subrayar. En primer lugar, hay antecedentes de inconstitucionalidad de este delito. Recuerden ustedes que las autoridades locales dijeron que no iban a aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se habían negado, de eso hay evidencias también, y nos correspondió señalar que lamentablemente el delito de ultraje a la autoridad tenía una dimensión pervertida que lo ponía por encima del delito de disolución social, que estuvo vigente para sancionar a los adversarios del régimen, del viejo régimen. Y es peor porque se tenían que dar evidencias de la disolución social, que recuerden ustedes, es consecuencia, su derogación, del movimiento estudiantil de 1968. El delito de ultraje a la autoridad es peor porque basta y sobra con que una persona diga que fue ultrajada sin tener ninguna evidencia y lleva a prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen acciones regresivas y autoritarias, desde mi punto de vista, con mayor perversidad que con la que los personeros del viejo régimen aprobaron el delito de disolución social. Es algo inaudito, es algo inaceptable. Y no me extraña que frente a la decisión que debe emitir la Corte de su inconstitucionalidad, a unos cuantos días de haber dicho que no iban a aceptar las recomendaciones, presurosamente, quieran decir que van a provocar su derogación cuando lo que se debe de ventilar es su inconstitucionalidad y aparejada a pérdida del Estado de Derecho, abuso de poder y ejercicio impune de la autoridad. Esto debe tener consecuencias. Muchas gracias. Agregarte ahí nada más, querido Francisco, que el punto, como lo está comentando el presidente, es esta acción de inconstitucionalidad. Cada una de las entidades debe atender este delito porque es un delito de fuero común, no es un delito federal. Entonces, el pronunciamiento de la Suprema Corte en este caso va a ser de esas acciones en el estado de Veracruz, a sabiendas de que había sido declarado inconstitucional en acciones previas, es que el Congreso, con la mayoría del grupo ya referido, lo aprobó, pero sabiendo que había sido
declarado inconstitucional por los mismos elementos amplios que permite hacer acusaciones a modo y que no tiene ningún viso de seguridad jurídica. Por eso la Suprema Corte lo declaró inconstitucional, porque puede ser incluso un insulto. Hay referencias en los casos que nos han mencionado en donde el ultraje a la autoridad fue un jaloneo, porque le jaloneó la ropa, ¿no? Entonces, casos tan extremos que llevaron después a la prisión justificada. O sea, increíblemente, un delito de esta poca monta llevó a prisiones justificadas, como el caso de nuestro compañero Franco. No, solamente con eso con lo que acaba de decir el senador Mancera, se ratifica que Franco es un preso político. Por eso pedimos al gobierno del Estado que saque las manos. Han diferido 20 veces la audiencia. ¿Eso qué significa? ¿Ganar tiempo para seguir armando expedientes? Sin duda, así como Franco, está del Río y muchos veracruzanos por la represión del Estado. Gracias a nuestro compañero ex senador Arturo Hervis. Ustedes saben que fue diputado federal, diputado al Congreso del Estado, senador de la República, dirigente estatal y consejero nacional. Y tuve la oportunidad de ser su compañero de fórmula en la 60 y 61 legislatura, donde ganamos de mayoría ambos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Estuvo bien.